Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Los pastores Luis y Viviana Cruz presentan Un Momento con la Palabra. Aleluya. Isaías 43:19, iglesia. Levántese en fe, levántese en amor, levántese en esa misericordia de Dios, lo que Dios ha preparado y tiene para tu vida. Amén. Isaías 43. Vamos a hacer, antes de ir a la palabra, la proclamación de la palabra de Dios. Amén. Proclamemos para poder ir a la palabra de fe. Isaías 43:19, declárelo conmigo. Amén. Dice así: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. He aquí que yo hago cosa nueva. Levante sus manos y dígale al Señor: yo quiero esas cosas nuevas. Yo quiero ese nuevo comienzo. Yo quiero escribir una nueva historia. Proclámalo. Hoy es día de proclamar ese nuevo tiempo. Hoy es día de recibir ese nuevo comienzo. Aleluya. Apocalipsis capítulo 21, iglesia. Vamos a ir a la palabra de fe en esta hora. Apocalipsis 21, para que tomemos de la fuente que salta para vida eterna. Amén. Apocalipsis 21. Léalo conmigo, mi amado. Hoy hay una bendición especial para nosotros. Son nuevos comienzos. Amén. Apocalipsis 21, iglesia. Dice así, dígalo conmigo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aleluya. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Aleluya. Porque las cosas primeras pasaron. Aleluya. Levante sus manos y dígale: Señor, yo quiero esas cosas nuevas. Yo quiero ese nuevo comienzo. Yo quiero que hoy se comience a escribir en mi vida una nueva historia. Amén. Un nuevo comienzo. Aleluya. Ponte cómodo, iglesia. Y ese es nuestro tema para este día. ¿Me regalas un poquito de volumen? Hoy es que estoy entre resfriada, así que hoy vamos a dejar que el Santo Espíritu de Dios nos dé ese permiso celestial de ir al nuevo comienzo. Hoy vamos a entender lo que es un nuevo comienzo. Sé que hasta aquí hemos pasado cosas muy difíciles. Algunos de nosotros han tenido luchas en su hogar, otras personas han tenido luchas en su familia, con sus hijos, otras personas la batalla económica ha sido muy grande y alguien está batallando con su salud. Y hoy yo quiero anunciarte un nuevo comienzo, cuando tomamos la decisión. Y si Dios es capaz de hacer un nuevo cielo y una nueva tierra, también es capaz de darte a ti un nuevo comienzo. Sé que es muy difícil y hoy vamos a hablar de las cosas que implican un nuevo comienzo. Estamos a pocos días de comenzar el segundo semestre del año y yo quiero pedirte que entres a ese nuevo comienzo. Yo sé que el nuevo comienzo tiene sacrificios, sé que el nuevo comienzo tiene luchas. Hay personas que no pueden ir contigo al nuevo comienzo y creo que es lo más difícil de entender en nuestro corazón, especialmente cuando esa persona que no puede ir al nuevo comienzo con nosotros es el cónyuge,
es un hijo, es un miembro especial es alguien que llevaba mucho tiempo en tu vida, pero no elegimos nosotros el nuevo comienzo. ¿Cómo será? Es nuestro Dios el que lo hace. Dios solamente te dice, y es lo primero que quiero colocar en tu espíritu en este día, es: Dios no te dejará cosas que no puedas llevar a tu nuevo comienzo, pero tampoco te quitará nada que necesites en tu nuevo comienzo. En tu vida estará lo que tú necesitas en tu nuevo comienzo. Amén. Así que voy a comenzar diciendo que es un nuevo comienzo. Y un nuevo comienzo es cuando Dios te llama a comenzar de nuevo. Cuando Dios te llama a comenzar de nuevo, tú no puedes pensar en cuántos años tienes. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó a comenzar de nuevo. Moisés tenía 40 años cuando Dios lo llamó a comenzar de nuevo. Daniel tenía 17 años cuando comenzó de nuevo. David y José tenían 30 años cuando comenzaron de nuevo. No hay edad para un nuevo comienzo y no hay situación económica o social que impida tu nuevo comienzo. Cuando Dios te llama a comenzar de nuevo, Dios es el protagonista del nuevo comienzo. Amén. No eres tú, no son tus decisiones, no son tus caminos, es Dios. Y el texto dice, Apocalipsis 21:1, vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Si todo lo que vemos puede comenzar de nuevo, tú también. Si la tierra puede comenzar de nuevo, si el cielo puede comenzar de nuevo, tú también puedes comenzar de nuevo. Así que lo que vamos a tomar en este día es un nuevo comienzo. Cuando algo comienza en ti, el Señor se encarga, y voy a comenzar con esto primero. Dios está presente en tu nuevo comienzo, y lo único que necesitamos llevar al nuevo comienzo es a Dios. Si Dios está contigo en tu nuevo comienzo, puede que no esté tu cónyuge, puede que no esté un hijo, puede que no esté un hermano, puede que no esté un amigo, una persona que estuvo en tu vida por muchísimos años. Pero si Dios está presente, nosotros solíamos cantarlo, no sé si alguien se acuerda, pero en aquellos coros que cantábamos hace 30 años decíamos: Dios está presente, Dios está presente, alabemos todos su bendito nombre. ¿Recuerdan? Así que si Dios está presente, nosotros ya tenemos un camino. Ahora quiero decirte una primera cosa. Coloca tu cinta en Apocalipsis 21 y vamos a Génesis capítulo 12. Cuando Dios te llama a tu nuevo comienzo, dice así, Génesis 12:1. Sé que lo sabes de memoria, lo voy a recordar por aquellas personas que nos acompañan desde sus hogares y no conocen en la escritura como la conoces tú. Pero dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. La única información que tuvo Abraham en su nuevo comienzo fue: vete, vete. Y cuando Dios te dice, tú haces caso y Dios se encarga de los detalles. Yo no sé cómo sean los detalles de tu nuevo comienzo, pero déjame decirte que Dios se encargará de los detalles. Una mañana me levanté dispuesta a encontrar una palabra, dispuesta. Llevaba más de 20 años sin asistir a una reunión de pastores por razones equivocadas, y de repente le dije a mi esposo: Dios tiene una palabra para nosotros en este día. Los nuevos comienzos comienzan con una palabra. Y Dios utilizó al profeta que me acompañó en uno de los momentos de mi vida y me dijo: en tu nuevo comienzo, Dios se encargará de los detalles. Detalles como a quién dejar en tu vida, detalles como a quién quitar de tu vida, detalles como hacia dónde va dirigida tu vida. Así que tenemos que dejar que Dios se encargue de los detalles. Un día Dios le dijo a Elías: vete a la ciudad que yo te llevaré y te sustentaré. Ya llevaba mucho tiempo sin llover en la tierra, había pasado un tiempo de hambre. Tú sabes que la falta de lluvia o la mucha lluvia dejan tiempos de hambre. La mucha lluvia inunda las cosechas. ¿Recuerdas hace unos pocos días cuando llovía tanto, todas esas cosechas que quedaron inundadas?
mucha cebolla, muchos productos de la tierrita quedaron lavados en agua y a veces no entendemos por qué pasan esas cosas, pero Dios se encarga de los detalles y Dios le dijo a Elías, vete. Él arrancó y una viejecita pobre, también lo cantábamos, ¿recuerdas? Cargando su leñita, cuando Elías por allí pasó y ella le dio su último pan y su última ración de agua y ese fue su nuevo comienzo. Después el aceite de la tinaja no escaseó, ni la harina tampoco, y el Señor concedió que en esa casa por más de 7 años hubiera pan seguro. Los nuevos comienzos son pan seguro. Entonces, ¿qué tienes que saber primero? Que Dios está presente y tienes que saber que Dios se encargará de los detalles. Cuando Dios da un nuevo comienzo, Él tiene unos delineamientos y unos parámetros. Por eso hoy cantamos Tengo ganas de vivir, porque en nuestro futuro y en nuestro destino está Dios. Nosotros ya tenemos todo seguro. Dile al que está a tu lado, tú ya tienes todo seguro. Tú ya tienes todo seguro. Díselo más duro porque parece que no te lo creyó. Tú ya tienes todo seguro. Si en tu futuro está Dios. ¿Qué necesitamos? Primero, entender que Dios está presente y que Él se encargará de los detalles. Nosotras, especialmente las mujeres, somos tan cositeras y quisiéramos que Dios nos explicara todo. Y cuando pasan las cosas quisiéramos que Dios nos explicara cada cosa, pero Dios se encargará de los detalles. Solamente que todo saldrá bien. Lo segundo que necesitamos es una obediencia activa. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Quiero que lo busques, iglesia. Hoy vamos a ser muy bíblicos. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en el versículo 32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Nuestro nuevo comienzo necesita, así como necesita un Dios que se encarga de los detalles, necesita la presencia del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, dice Hechos 5:32, será dado a los que le obedecen. Quienes no han sentido la manifestación del Espíritu Santo de Dios, piensen en la obediencia activa. ¿Qué está deteniendo? ¿Qué es obediencia activa? Es precisamente esa obediencia que tuvo allí Abraham. El Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero note, iglesia, fue el Señor. En los postreros tiempos, Satanás ha usado de personas para engañar a las personas. El que aconseja no es el que pierde, y el que engaña no es el que pierde, sino el engañado. Estamos viviendo tiempos en que hay cosas en las que usted tiene que abrir sus sentidos espirituales. Dios tiene que estar presente y Él se encargará de los detalles, pero el Espíritu Santo tiene que estar en tu vida y tú tienes que obedecerle al Espíritu Santo. Y tú dices, ¿cómo escucho al Espíritu Santo? Es muy sencillo. Lo primero que hace el Espíritu Santo es poner una paz en tu corazón y una seguridad y una confianza de que estás haciendo las cosas a la manera de Dios. Sabes que la Biblia a los desobedientes al Espíritu Santo les tiene cosas que no son, y nosotros necesitamos ir a ese nuevo comienzo. ¿Qué es obediencia activa? Es obedecer cuando Dios lo dice, es obedecer a la manera de Dios, es obedecer como Dios lo dice y cuando Dios lo dice. Dígalo conmigo, como Dios lo dice y cuando Dios lo dice. Dígalo nuevamente, como Dios lo dice y cuando Dios lo dice. Si no lo hacemos como Él lo dice, lo hacemos a nuestra manera y no funciona. Y si no lo hacemos cuando Dios lo dice, la obediencia retrasada es desobediencia. Tenemos que saber eso. La obediencia retrasada es desobediencia. Tú, un hombre fiel, tú, una mujer fiel y leal, iremos al avivamiento. La iglesia de Jesucristo espera en este tiempo y ahora mismo la conversión de 1.000 millones de personas. Somos 8.000 millones de habitantes en la tierra y solo hay 1.000 millones de cristianos en este momento en la tierra. Para la venida del Señor se necesita que haya 2.000 millones de buena tierra, porque se salvarán
Las 3/4 de la humanidad se perderán y la sola 1/4 será salva. Está escrito. Tú tienes que estar en esa medida y para eso necesitamos un nuevo comienzo. ¿Qué es un nuevo comienzo? Es comenzar a escribir una nueva historia que no importa si tienes 80 como Moisés, 75 como Abraham, o 30 como José y David, o 17 como Daniel y Timoteo. No importa la edad que tengas, Dios escribe contigo una nueva historia si tú lo dejas estar presente en tu vida. Pentecostés y avivamiento es solamente el reordenamiento de las prioridades. Eso es Pentecostés. Hay personas que se preguntan, ¿qué es Pentecostés? Es ordenar las prioridades. La iglesia volvió a perseverar en la enseñanza, a perseverar en congregarse, a perseverar en la oración y a perseverar en la Santa Cena. Esas son las 4 perseverancias del avivamiento. Y eso fue lo que hizo la iglesia, dejar los días de Noé, que era una preocupación solo por lo social, donde yo quiero la fiesta, yo quiero el restaurante, yo quiero la visita, yo quiero la salida, donde la gente clamaba, necesito tiempo para participar de un paseo con mi familia. Y no está mal ello. Lo que está mal es que sea la prioridad de la vida. Las otras personas clamaban, yo quiero solo trabajar y trabajar, y yo quiero solo producir, y yo solo tengo tiempo para trabajar, y yo no tengo tiempo para estudiar la Biblia, y yo no tengo tiempo para orar, y yo no tengo tiempo para comprometerme con Dios. Y esas 2 generaciones son las generaciones que vieron la destrucción de toda su generación. De Noé solo fue salvo él, con sus 3 hijos varones, y las 3 esposas de sus hijos y su esposa, es decir, 4 matrimonios. Y Jesús fue muy claro en el libro de Ezequiel, y al profeta Jeremías les dijo, pero la siguiente salvación no será así. En la siguiente salvación, o sea, lo que nos dice Dios hoy es que en el proceso cuando Él salvó a Noé, solo Noé estaba comprometido con Dios. Ni su esposa, ni sus 3 hijos, ni sus 3 nueras. Pero Dios, por amor de Noé, salvó. Cuando Dios salvó a Lot, Lot no estaba comprometido con Dios. ¿Y sabes por qué lo sabemos? Porque aunque el Pedro de Pentecostés dice, el pobrecito abrumado con todo lo que pasaba en Sodoma, pero no se fue de allí. Tú no puedes decir que estás abrumado con una circunstancia y no sales de allí. No puedes decir que estás abrumado con la deslealtad, que estás abrumado con la deshonestidad, que estás abrumado con la forma en la que hablan las personas y sigues allí escuchando esas conversaciones. Si estás abrumado, tú sales de ahí o te consumes con ellos. Eso fue lo que pasó en los días de Noé y eso fue lo que pasó en los días y que dijo el Señor en los días de Lot, que cuando viniera nuevamente, Noé salvaría solamente su propia vida. Jod salvaría solamente su propia vida, porque son las personas. Noé y Jod son las personas que Dios considera que pelearon su propia salvación. Así que cuando pensamos en esas personitas, en Noé, en Jod y en Ezequiel, que el Señor les dijo, en este momento cada uno salva su propia vida, necesitamos un nuevo comienzo. El nuevo comienzo comienza, voy a ser redundante en esto, escribiendo una nueva historia donde Dios está presente en los detalles, el Espíritu Santo está presente para ayudarnos a la obediencia activa. Y la obediencia activa derriba lo más peligroso que existe en este momento, que se llama el temor al hombre. Quizás lo más difícil que hay en esta vida es el temor al hombre. Una persona no le predica a su jefe y no le dice lo que estás haciendo está mal porque pierde su trabajo. Una persona acepta asistir a las marchas que van en contra del Señor y apoyar cosas que van en contra del Señor porque puede perder su trabajo. Una persona acepta lo que su esposa, su cónyuge, su pareja le proponga en contra del Señor porque no quiere perder su hogar o no quiere perder su matrimonio, porque el temor al hombre se ha puesto en los corazones. Pero ¿qué será de ese hombre y qué será de esa mujer cuando se paren delante de Dios? Y el Señor les diga lo que les dijo a Elí. ¿Recuerda qué le dijo a Elí? Has agradado a tus hijos más que a mí. Escogiste a tus hijos. ¿Qué perdió Elí por agradar a sus hijos? Perdió el sacerdocio. El Señor le dijo, nunca en la vida voy a permitir que tú o alguien de tu casa sirvan en la casa de Dios. Y cuando tus hijos y tus nietos y tus bisnietos nazcan y yo ya no esté vivo y yo no sea el pastor, le voy a decir al pastor que esté allí, se lo dijo el Espíritu Santo, que no le permita barrer la casa de Dios.
que no le permita cantar en la casa de Dios, porque tú agradaste más a los hombres que a mí. Y no importa cuántas generaciones pasaran, nadie de la familia de Eli podía volver a tocar las cosas santas. Así que un nuevo comienzo requiere una obediencia activa, vencer el temor al hombre, vencer el temor a las personas y salir a proclamar la verdad. ¿Qué trae la obediencia activa? Colosenses 3:10 dice que trae renovación. Abre tu Biblia en Colosenses. En Colosenses. Dios mío, que Dios nos ayude, porque el Señor quiere una iglesia que obedece activamente. Un esposo que puede decirle a su esposa: le amo muchísimo y jamás pensaré en el divorcio, pero usted no me va a pedir a mí que vaya a misa. Usted no me va a pedir a mí que nací en los caminos del Señor, que bautice a mi hijo en la iglesia católica. Y tampoco me va a pedir a mí que vaya a otra congregación. Usted no me puede pedir a mí que renuncie a los principios y a los fundamentos que Dios puso en mi corazón desde antes de que yo naciera. Así que necesitamos pedirle al Espíritu Santo una obediencia activa. La obediencia activa trae renovación. Colosenses 3:10, léalo conmigo, amado. Y revestido del nuevo, del cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así que vestidos del Señor Jesucristo, dice revestidos. Es decir, póngase el vestido de Dios y váyase renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué le toca hacer a usted y qué me toca hacer a mí? Renovarnos y renovarnos y renovarnos. Todos los días es un nuevo comienzo para cada uno de nosotros, pero también trae restauración. Restauración del espíritu es volver nuevamente a una correcta relación con Dios. La persona es: ¿qué se restaura? Se restaura lo que se dañó, se restaura lo que no está en su nivel natural, se restaura lo que necesita volver a estar como al principio, como al principio. Cuando llegamos a esta casa, nosotros vivíamos en Sogamoso y a veces llegábamos a las 6:02, pero en la puerta estaban varios hermanos esperándonos que nos acompañaron desde el primer día hasta hoy. Y nos estaban esperando porque ellos habían llegado a las 6 en punto. Normalmente restablecerse como al principio es volver a tomar las prácticas espirituales. Eso es restauración. No puedes orar menos ahora que lo que orabas antes, porque el cristiano es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Hasta qué es el día perfecto? Eso que dice Colosenses 3:10, conocimiento pleno. ¿A quién voy a escuchar? ¿Voy a escuchar a Dios? ¿Voy a escuchar a las personas? Que ellos se conviertan a ti y que tú no te conviertas a ellos. ¿Sabe cuántas personas han perdido su salvación por sus padres, hermanos, cónyuges, suegros, amigos? Deuteronomio capítulo 13, no lo voy a leer ahora, lo puedes leer en tu casa, dice: cuando tu amigo más íntimo o tu familiar, tu cónyuge o pareja, tus padres o hermanos o las personas más cercanas a tu corazón te propongan dejar al Señor lo que tú conoces del Señor, sácalos a la plaza y apedréalos. ¿Sabe que eso dice Deuteronomio? Dios no te está pidiendo que hagas eso. Lo que está pidiendo hoy es que apedrees lo que el enemigo te está proponiendo. Jamás, jamás la caída será: yo hice caso al hombre en un día. Siempre fue lo que fuimos admitiendo. No le voy a decir nada a mi hijo para no discutir con él. No le voy a decir nada a mi esposa para no discutir con ella. No le voy a decir nada a mis padres para no. Y el enemigo va tomando terreno, así como hasta que ya te encuentras en la mitad de Sodoma. Ves todo lo que pasa en Sodoma, pero no puedes salir de allí. Así que hoy le pedimos al Señor, un nuevo comienzo implica que Dios esté presente y Él se encargue de los detalles. Un nuevo comienzo implica que el Espíritu Santo sea mi guía y mi dirección y yo tenga una obediencia activa. Un nuevo comienzo implica que yo pierda el temor al hombre. Tal vez tenga que tomar decisiones que arda mi corazón, pero que Dios sepa que si tengo que escoger entre Dios y el hombre, siempre escogeré al Señor. Cuando escoges al Señor, Él te entrega lo demás. Amén.
Así que eso es un nuevo comienzo. Pero un nuevo comienzo es restauración, renovación, restitución y retribución. Restitución es recuperar lo que por el camino pasó a otras manos. Eso es restitución. Pero retribución, y me detengo en esta palabra, porque retribución es que Dios le dé a cada uno lo que le toca. Para ti premio y galardón, para quien esté contra ti castigo y deshonra, porque es lo que ordena el Señor. Así que la retribución es linda para ti, pero no es linda para quien escoge al hombre y para quien escoge el temor al hombre. Pero para nosotros, para ti, papá, no puede ser que no sean claros los lineamientos de quién es el hijo y quién es el padre. Cuando los hijos van creciendo, van tomando muchas decisiones de vida, pero en la casa tiene que ser claro siempre quién es el hijo y quién es el padre. Para ti, varón, no vivimos en una sociedad machista, no en el evangelio, pero Dios te colocó como cabeza. Y si una mujer te gobierna, vivirás como Jezabel. Para que haya una Jezabel, tiene que haber una Acab. Acá es aquel que se rinde a Jezabel. Y los dominios que no son de Dios, los dominios que no son del Señor, terminan como terminó Jezabel y como terminó Acab. Acab, Dios reunió todos los ángeles en el cielo en un día, en una asamblea, y dijo: necesito que me ayuden y dirijamos en este día los pasos hacia la destrucción de Acab. ¿Quién de ustedes engañará a Acab para que sea hoy destruido? Y un ángel dijo: seré yo seré boca de mentira en medio de sus profetas, y sus profetas le dirán que vaya a la guerra, y sus profetas le dirán que ganará la guerra, y cuando esté en medio de la guerra, él morirá en medio de la guerra, por una sola cosa, por escuchar a Jezabel. ¿Qué fue lo que dijo el Señor con el espíritu de Jezabel? El espíritu de Jezabel no es una mujer, no es un hombre, es el espíritu de dominio. Si tú no haces lo que yo te digo, si tú no aceptas mi autoridad, especialmente cuando va dirigida de los hombres hacia las mujeres, porque una persona tiene que saber que hay un gobierno, y nosotras, por la gracia de Dios, tenemos una cabeza. ¿Y qué le pedimos a los varones? Que se comporte como cabeza, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y tú eres nuestra cabeza. Si tú como mujer, porque no hay varón en casa, tienes que ser la cabeza, procura siempre hablarle a tus hijos de que apenas el Señor tome el corazón de tu cónyuge, Él será la cabeza, para que nosotros tengamos un principio organizacional que le aclaro, iglesia, no tiene que ver con machismo, tiene que ver con orden de Dios. Y si hoy, por no dejarte manipular de Satanás, por no dejarte dominar por Jezabel, estás aquí solo o sola, tienes que saber que Dios está presente y el Espíritu Santo está presente, y Dios colocará todas las cosas en su debido orden, porque esto es, iglesia, un nuevo comienzo. Y un nuevo comienzo es la escritura de una nueva historia. Siento el dolor que podemos sentir porque haya personas que estuvieron muchísimos años en nuestra vida y no vayan a nuestro nuevo comienzo. Pero quiero decirle algo que le escuché al pastor Robert Laidor en su predicación acerca de Kathryn Kuhlman, y dijo: Dios no erra, Dios no se equivoca, Dios no te quita nada que tú necesites. Era la segunda vez que el profeta me lo decía. Y no te da nada que no necesites. Lo que tú necesitas y las personas que necesitas en tu vida estarán en tu vida. Y lo que no necesites y lo que no tenga que estar en tu vida, Dios lo quitará de tu vida. Y lo que no te quites por tu propia fuerza, Dios lo quitará a Él. Dios lo quitará a Él. Así que en esta hora vamos juntos a un nuevo comienzo. ¿Qué es una nueva historia? Es todo lo que soñamos, todo lo que le pedimos a Dios, plasmado en los méritos de la sangre del Señor Jesucristo, escribiéndose para nosotros. Hay historias que se están escribiendo con sangre. Hay historias que se están escribiendo con lágrimas de sangre, pero ninguna historia que se está escribiendo ahora mismo dejará de tener el final maravilloso que describe. Regresa a Apocalipsis conmigo. Así que la nueva historia se escribe con Dios presente,
Se escribe dejándole a Dios los detalles. Implica desarraigarnos de las cosas que el Señor diga que debemos de desarraigarnos. Implicaciones del nuevo comienzo, déjeme decírselo rápidamente. Y yo, Juan, dice el verso 2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Me encanta esta metáfora, porque ¿qué es la iglesia? Una esposa ataviada para su marido, una esposa bella, una esposa que está dispuesta a cumplir lo que dice Proverbios 31. ¿Sabe qué dice Dios de la esposa? Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Fue la primera palabra que recibí del Señor como ayuda idónea. Y yo le decía, Señor, ¿podremos, Señor, las mujeres, darle bien a nuestros esposos todos los días de nuestra vida? Y bien no me refiero a bien duro, no al cocotazo y al sartenazo. Me refiero a que con nuestros hechos les marquemos también un camino, porque la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus propias manos la destruye. Así que hoy, hombres sabios, mujeres sabias, déjeme decirle que implica un nuevo comienzo. Primero, un nuevo comienzo implica creerle a Dios. Dios le dijo al papá del niño lunático, le dijo también a María, la hermana de Marta, que en la resurrección de Lázaro, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Un nuevo comienzo implica creerle a Dios. Tienes que creerle para que Él te dé un nuevo comienzo. Si te paras delante de Dios y dices, sé que jamás se producirá el milagro, yo no creo que yo aplique para esa beca, yo no soy la persona que van a escoger en ese trabajo. Si yo no lo creo, si yo no soy capaz de creerlo, pero tal vez, me decía un hombre hace pocos días, hablando del carácter, tienes cara de ser la persona de donde pone el ojo, pone la bala. Tienes cara de ser la persona que donde metes la cabeza, metes el cuerpo. Pero necesitamos creerle a Dios para poder decir, este es el camino y andaré por él. Lo maravilloso de este camino es que el profeta Isaías dijo, por torpe que seas, no tropezarás en él. Por torpe que seamos, que tú digas, es que yo no soy el más sabio, no tropezarás si tienes una obediencia activa. Si puedes pararte delante de una mujer y decirle, por mucho que te ame, no estarás en mi corazón primero que Dios. Se lo dije al pastor hace muchos años cuando nos casamos y se lo digo cada día. Realmente eres prioridad en mi corazón, pero no eres primero en mi corazón y nunca serás primero en mi corazón. Porque lo primero que se hace al poner a una persona como primero en nuestro corazón es decretar que no estará en nuestra vida. En el momento que una persona ocupa en nuestro corazón un rinconcito que le corresponde a Dios, Dios que es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie, lo primero que hace es arrancar a esa persona de nuestra vida. Y en el momento que un hombre cede ante que una mujer sea la primera en su corazón, la perdió. Porque Dios la arrancará de su vida. En el primer momento que una mujer acepta que un hombre sea lo primero en su corazón, ese día Dios rompió eso. Porque Dios no va a aceptar que comparta su gloria con nadie. Así que tenemos que ser claros. Y avivamiento es prioridad en nuestro corazón. Escuché 1,000,000 de veces al pastor Ricardo decir que hubo familias que no pudieron continuar en la iglesia porque no tenían permiso de ir con él al avivamiento. Y para mí siempre fue algo que no caché reunión. Dicen los boyacenses, no caché reunión, no voy mucho, voy a congreso de avivamiento y voy a vigilia, no voy mucho. Así que no escucho todas las predicaciones presencialmente, pero nunca estuve en una reunión en que no testificara eso. Y siempre el rema llegaba a mi corazón y le decía, Señor, familias que no pueden ir contigo al avivamiento, porque Dios dio un permiso y el avivamiento es para quien tiene hambre del Espíritu Santo y para quien su corazón leal y ferviente sabe que Dios le plantó. Hoy, antes cuando sucedía algo así, mi corazón lloraba.
Mi corazón sufría, yo no lo podía soportar. Hoy levanto mis manos y le digo, el Dios que no erra, el Dios que no se equivoca, el Dios que no falla, el Dios que todo lo sabe y lo predestinó por su predeterminado consejo, como dice Hechos capítulo 2, sabe lo que está haciendo y es perfecto. Todo lo que Dios está haciendo es perfecto y, como nos dice el pastor en este día, redundará para nuestro bien. Hace muchísimos años estaba allí sentada llorando, necesitando 450 millones de pesos, pero pudiendo abonar a plena construcción de esta casa 200 millones. Entonces le dije al que consideraba en mi momento un amigo y autoridad que si me ayudaba a conseguirlos y no los prestaba. En su primer momento tuvo la bondad para decir que sí. De hecho, me prestó unos papeles para ir al banco, pero después me pidió que sacara el préstamo completo de 400 millones con su hijo y que quedáramos pagando mitad y mitad. Yo hice todos los papeles del banco, todos. Pagamos una cantidad de plata que se paga antes por estudio de títulos, por estudio de no sé qué, todo lo pagamos mi esposo y yo solitos. Nadie nos dio 100 pesos. Y todavía en la iglesia éramos muy poquiticos y las personas todavía no habían aprendido a diezmar y a ofrendar. Y mi esposo y yo pagamos eso, inclusive con el señor que finalmente íbamos a sacar el préstamo en conjunto, él no me pagó el dinero de los papeles hasta hoy. Al día que tenía que salir el préstamo, supuestamente salía porque sí o porque no, porque las hipotecas eran del otro mundo, una finca, una casa, y tenía que salir sí o sí, y íbamos a pagar cada uno el dinero que tomara, él 200 millones, nosotros 200 millones, y cada uno la mitad del préstamo. El día que salió el préstamo, dijo el banco, no puedo. Mi esposo y yo nos arrodillamos en esta casa y le dijimos a papá, precioso Dios y Salvador, cuando tú dices no, tu no para mí es un sí, porque nos estás librando de peligros, de trampas. Tal vez no estaríamos hoy en esta casa si el Señor no hubiera dicho no en esa oportunidad. Tal vez no estaríamos hoy vivos si el Señor, porque estoy hablando de hace 25 años. Hace 25 años una cuota de 8 o 10 millones era una plata muy gigantesca, pero Dios en su bondad, Dios en su amor, Dios en su misericordia, dijo no cuando era necesario que dijera no. Así que un nuevo comienzo implica que nosotros al mirar las vidas, al mirar los corazones, podamos elegir lo correcto. Que Dios esté presente, que Dios se encargue de los detalles, que el Espíritu Santo esté pendiente y que Él se encargue de ayudarnos a obedecer activamente y que juntos venzamos el temor al hombre y como personas que fueron al avivamiento digamos, Señor, no sé a qué tengo que renunciar y qué tengo que dejar, pero te quiero a ti en mi vida, te quiero a ti en mi historia, te quiero a ti en mis caminos. Hoy le anuncio y le digo, irá al avivamiento con mi esposo y conmigo cada persona que Dios escogió, cada persona que Dios marcó para el avivamiento desde antes de la fundación del mundo. Y con todo mi corazón espero que tú estés allí, pero no depende de mí, depende de ti. Si todavía el temor al hombre se apodera de ti, solo tú decides si vas a escribir esta nueva historia. Pero el texto dice, verso 3, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos. Tiene que haber una presencia real y verdadera de Dios en medio de nosotros. Hablamos de Dios presente, del Espíritu Santo presente, pero el verso 3 dice, Jesús tiene que estar en medio de nosotros. Jesús tiene que estar en medio de nosotros. Y cuando Jesús llega en medio de nosotros, se lleva todas las cosas que no deben estar en medio de nosotros. Jamás he sido, lo digo con gran respeto de seguir a la mayoría, jamás he creído que la mayoría tenga la razón. Yo llegué a una iglesia porque Dios me puso allí. Yo no fui porque nadie me invitara, a mí me invitó el Espíritu Santo y el instrumento fue mi mamá. Nosotros teníamos una cigarrería y vendíamos licor. El señor que le vendía el licor a mi padre, que nosotras no nos lo tomamos, voy a decírtelo, ni Sandra ni yo, y Alejandra era una bebé, tomábamos, pero trabajamos allí. Y cuando llegamos allí llegó un señor a venderle los licores finos a mi papá, los whiskies carísimos, los brandies carísimos.
Sí, sabía mucho de licor porque los vendía, así que tenía que saber cuál era el fino, cuál era el malo, cuál era el regular. Y estando en ese lugar, ese hombre le predicó el evangelio a mi papá. Que tú te imagines que una persona que vende licor te predique el evangelio, al mismo diablo puede el Señor utilizar y las piedras hablarán si fuera necesario. Y Dios nos llevó a un avivamiento que hemos tenido mi esposo y yo en nuestra vida hasta el día de hoy. Entendemos que el avivamiento es una razón personal, pero las reformas son colectivas. Y Dios llevará al avivamiento a personas que quieran escuchar al Espíritu Santo, que quieran saber que el Espíritu de Dios quiere estar presente, que el Padre quiere estar presente y que Jesucristo, el tabernáculo de Dios, quiere estar presente. ¿Qué es lo que hará? El verso 4 dice que hará. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor de dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora las primeras cosas pasaron. Todas las cosas que fueron pasado, que están en el ayer, no vendrán nunca más a nuestra vida. Si usted quiere escribir una nueva historia, iglesia, si usted quiere cambiar su vida y su corazón, comience a tomarse de la mano del Padre y dígale: papá, ¿qué tienes para mi vida? Y dígale al Espíritu Santo: enséñame a obedecer. Y dígale al Señor Jesucristo: yo quiero que estés presente. Amén. Hemos escuchado Un Tiempo con la Palabra, con los pastores Luis y Viviana Cruz. Dios los bendiga.